¿Cuántos disfrutaron la lección de la semana? Amén. Fue muy nutritiva espiritualmente. Lleva como título El Gran Conflicto. El conflicto cósmico es lo mismo que la gran controversia, el conflicto de los siglos. Tiene diferentes nombres, pero todos se refieren a la misma batalla, la batalla entre el bien y el mal. El tema de esta semana se refiere a la creencia fundamental de los adventistas del séptimo día, registrada en el número, ¿quién sabe? En el número 8 de las creencias fundamentales de los adventistas del séptimo día. Y antes de iniciar o profundizar en el tema, me gustaría definir lo que significa la palabra conflicto. Un conflicto se define como una situación en que dos o más partes persiguen metas diferentes, defienden valores que se oponen uno al otro, tienen intereses distintos u opuestos, por lo tanto, tienden a contraponerse uno contra el otro y muchas veces tienden a pelear uno contra el otro. El verso para memorizar de esta semana se encuentra registrado en Génesis en el capítulo 3, versículo 15 y dice de la siguiente manera: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Ella te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿Con quién estaba hablando Dios en ese momento? Estaba hablando con la serpiente que fue utilizada como medio para engañar a Eva y utilizar a Eva para entonces atraer a Adán al pecado. Pero este texto que se encuentra en Génesis 3:15 no es simplemente una declaración de sentencia, es algo mucho más importante que Dios condenando a la serpiente o dándole un mensaje a Satanás. En este texto se recoge la primera profecía mesiánica. ¿Y por qué es la primera profecía mesiánica? Porque en esta sentencia que Dios está emitiendo encontramos la declaración de que un día próximo vendría aquel Hijo de Dios que estaría aquí en el mundo, nacido de mujer, y que cuando Él viniera a caminar en este mundo iba a padecer, iba a sufrir, y por eso Él sería herido. ¿Dónde? En el calcañar. El calcañar es el talón. Cuando usted se hiere en el talón, usted tropieza, tambalea y hasta puede caerse. Pero se sana, se levanta y continúa su vida. ¿Sí, sí o no? Y eso fue lo que le pasó a Cristo. Fue herido en el calcañar, pero se levantó de la tumba. Y cuando se levantó de la tumba, le aplastó la cabeza a la serpiente. Para honra y gloria de Dios y para beneficio suyo y mío. En este texto de Génesis 15 se da como, ¿usted ha visto los trailers de la película? Que le dicen qué es lo que va a pasar en la película y de qué se trata. Así en Génesis 3:15 le está diciendo de qué viene la Biblia, de qué va a tratar ese libro maravilloso. Es tanto así que la misma historia que usted ve en Génesis 3:15 la vuelve a ver en Apocalipsis. En el capítulo 12, el verso 6, ahí usted ve a la mujer nuevamente. Porque esa mujer de la que el Señor se refería en Génesis 3:15 no era Eva. Era la esposa del Señor, era la iglesia. Y habla de una gran batalla. En la batalla en la que al Mesías se le iba a herir en el talón, pero luego Él le iba a aplastar la cabeza a la serpiente y lo iba a vencer. En Apocalipsis también habla de la serpiente antigua. Es decir, Génesis y Apocalipsis, uno al inicio de la Biblia y el otro al final, hablan de lo mismo. Porque la Biblia completa nos está narrando la gran controversia. Ahí ustedes pueden ver lo importante de ese tema, que muchas veces la religión cristiana lo deja de lado y no habla sobre este tema. La gran controversia entre Cristo y Satanás es el tema, desde que inicia la Biblia hasta que concluye, se va narrando y nos va contando cómo el Señor nos está rescatando del pecado. En la lección del domingo nos está hablando del trigo de la cizaña y todos hemos escuchado ya esa parábola, de que vino un enemigo y sembró una semilla mala en el terreno que ya estaba preparado y sembrado por un agricultor dueño de tierra.
Entonces dice que de ahí nació cizaña y estaban enredadas en el sembradío. Y entonces los jornaleros del dueño de la tierra le dijeron: Señor, un enemigo vino e hizo esto. Entonces ellos se ofrecieron a arrancar la cizaña para que solamente hubiese en el sembrado buenos frutos, para que solo hubiese trigo. Pero algo interesante sucedió. ¿Qué le dijo el sembrador? ¿Qué le dijo el dueño de la tierra? No lo hagan. En Palabra de Vida del Gran Maestro, en la página 42, nos dice algo interesante, y es que si se hubiese hecho, ya extrapolando esta parábola al gran conflicto de los siglos, si se extirpa la cizaña, si se acaba con el enemigo en el mismo momento en que él se rebeló, si se hubiese hecho, los santos ángeles no hubiesen percibido la justicia y el amor de Dios. Por lo tanto, el autor del mal fue dejado con vida hasta que él desarrollase plenamente su carácter a través de las edades. Pues la cizaña no podía ser extirpada sin peligro de desarraigar también el precioso grano, es decir, el trigo. En principio, cuando surgió el pecado, era una novedad. La creación no conocía lo que era esto. Por lo tanto, lo único que ellos iban a ver, si el Señor inmediatamente surgía la rebelión, la extirpaba y destruía a Satanás, lo único que ellos iban a ver es que una persona opinó diferente a Dios y que Dios la exterminó. Por eso el Señor permitió que se revelara el carácter de Satanás y se vieran las consecuencias de su rebelión. Y una vez se vieran las consecuencias de la rebelión, ya no iba a quedar duda alguna cuando el Señor dictara la sentencia de justicia. Todo el mundo iba a decir: justos son los juicios del Señor. ¿Por qué? Porque ya todo el universo ha visto el carácter de Satanás y las consecuencias de su rebelión y de su conducta, todo el mal, todo el dolor y todo el sufrimiento que ha traído al universo. Entonces, es interesante observar esa parte, porque algunas personas dicen: ¿y por qué Dios permitió que él siguiera con vida? Para venir a perjudicarnos a nosotros. Hay personas que se cuestionan eso. Ahí está la respuesta. El Señor permitió que se viera el carácter de él. Pero ¿por qué era tan importante que se revelara el carácter de Satanás antes de destruirlo? Porque Satanás se había encargado de calumniar a Dios. Este no es un conflicto por poder, porque si se tratara de poder, ¿quién es poderoso? No hay comparación. Si se trata de poder, no es una guerra similar como que Estados Unidos, Dios libre, y China se enfrenten. Son dos potencias fuertemente armadas que pueden una contra la otra. Pero en este conflicto de los siglos no se trata de China contra Estados Unidos, es de Haití contra Estados Unidos aliado junto con China. O sea, no hay forma. No hay forma. Entonces no se trata de poder, se trata de un calumniador que dijo que la ley de Dios no se podía cumplir, que Dios era déspota y quería que lo obedecieran a la mala, que Dios no era amoroso y también que quería la gloria y la honra para sí mismo. Satanás, cuando se vio a sí mismo que era hermoso, que era sabio, que era talentoso, que tenía un cargo importante, por lo tanto él era respetado entre los suyos. Cuando él vio todo lo bueno que Dios había hecho para él, en lugar de darle la gloria a Dios y agradecer: Señor, gracias por todo lo hermoso que tú hiciste para mí. Mira cómo tú me hiciste, te agradezco. Qué grandes son tus obras, Señor. En lugar de dar la gloria a Dios y seguir mirando a su Creador, él se miró a sí mismo y quería ser venerado también. Entonces, él dijo: yo voy a subir al monte de Dios y allí yo voy a poner mi trono y seré igual al Altísimo. Dice el espíritu de profecía que él tenía un afán de exaltación propia. Por eso fue que él quiso opinar en la creación. Una criatura. Cuando él vio que Cristo sí tenía decisión en la creación del universo, de los ángeles y luego de la creación de la humanidad, él dijo: pero yo soy importante, yo soy lindo, yo soy inteligente. ¿Y por qué mi palabra no la toman en cuenta?
Entonces empezó a sentir celos de Cristo. Y el carácter que él tenía, envidioso, ególatra, ansioso de gloria y de honra, todo eso que era suyo, porque aunque Dios no lo creó así, como nosotros, todos los seres creados, fuimos creados con libre albedrío, él empezó a cultivar eso en su corazón, porque él tenía la libertad de apartarse de lo que Dios le había enseñado, que era el amor. Pues entonces, esas cosas que eran parte de su carácter, él dijo que eran parte del carácter de Dios, y ahora el carácter de Dios había sido calumniado. Entonces, ¿qué pasa? Que Cristo, a quien él había calumniado, porque era envidia de Cristo que él tenía, el espíritu de profecía lo describe claramente, que él era celos con Cristo que él tenía una pugna con Cristo. Y cualquiera puede decir, sí, pero eso es el espíritu de profecía y eso lo creen ustedes, los adventistas del séptimo día. Y yo, que no soy adventista y todavía no estoy tan claro con el espíritu de profecía y todavía no lo he leído bien y todavía no sé de qué se trata, yo solo conozco la Biblia. Y la Biblia me dice que él tenía celo era de Cristo. La Biblia dice claramente que él dijo, yo voy a ser semejante al Altísimo. Voy a hacerme igual que el Altísimo. ¿Y quién es semejante al Altísimo? ¿Quién es el que era igualito al Padre? En dignidad, en merecer adoración, honra y gloria. ¿A quién fue que le dieron la oportunidad de participar como creador? Porque por él fueron creadas todas las cosas, dice la palabra de Dios. Fue por Cristo. Entonces, el enemigo tenía envidia y tenía celos de Cristo. Entonces, él tenía tantas ganas de humillar a Cristo y al mismo tiempo de recibir adoración, que se inventó el paganismo primero, porque a través del paganismo los seres humanos lo adoran. ¿Sabe usted que cuando una persona adora a cualquier deidad, espíritu mitológico, le ora a sus ancestros, le pide a su papá y su mamá que ya falleció, a cualquier cristiano que haya existido en la antigüedad y ahora lo ponen en un cuadro? Todas las personas que le oran a cualquiera de esas cosas, le está adorando y le está orando a Satanás. Y eso es lo que él quiere, la adoración. Y cuando no la consiguió en el cielo, la está buscando aquí en la tierra. Y su odio a Cristo lo llevó a cuando se le presentó a tentarlo, ¿qué él le dijo? Mira, yo te voy a dar todos los reinos de la tierra si tú postrado me adoras. Porque él quiere ser adorado. Él no acepta que es una criatura y no merece adoración. Solamente a Dios la gloria. Solamente a Dios la gloria. Y como Cristo es Dios, a Cristo la gloria y la honra. Entonces, él le dijo a Satanás, él le dijo a Cristo, Satanás le dijo a Cristo, todo esto me ha sido dado. Por eso él lo estaba ofreciendo. Cuando él estaba ofreciendo los reinos de la tierra, él le dijo, todo me ha sido dado. ¿Quién se lo dio? Se lo dio Dios. Adán se lo dio. Porque el Señor puso a Adán y Eva como corregentes aquí en la tierra. Pero dice la palabra de Dios, ¿acaso no saben ustedes que cuando ustedes se entregan voluntariamente para obedecer a alguien, ustedes se hacen esclavos de a quien obedecen? Entonces, cuando Adán y Eva obedecieron la voz de la serpiente, ¿se hicieron esclavos de quién? De Satanás. Y le entregaron su reino, ¿a quién? A Satanás. Y por eso es que Satanás le estaba ofreciendo los reinos de la tierra a Cristo. ¿Por qué? Porque Adán y Eva se lo habían dado en sus manos. Pero ¿qué pasó cuando el Señor se levantó de la tumba? Cuando el Señor se levantó de la tumba, le aplastó la cabeza a la serpiente. Le arrebató el reinado que Adán le había entregado. Y ya él no es el dueño, ya él no es el príncipe. Ya él simplemente anda por ahí como un león rugiente buscando a quien devorar. Pero ya él no representa esta tierra. ¿Quién representa ahora a la humanidad? Cristo, el nuevo Adán. Por eso es que hubo una batalla en el cielo. Y Satanás fue echado con sus ángeles. Y Cristo dijo,
Yo lo vi como caía del cielo como un rayo. En la narración de la historia de Job, vemos que a él se le permitía entrar al cielo todavía después del pecado. Y él iba y representaba a la tierra, que era el reinado que le había dado a Adán. Sin embargo, ¿puede ir Satanás ahora a representar la tierra? De eso es que nos habla Apocalipsis 12, de esa gran batalla. Satanás es un enemigo vencido. Ya él no tiene poder sobre esta tierra y sabe que le queda muy poco tiempo. Él no pudo con la mujer porque fue arrebatada al desierto. Intentó con la simiente, pero la simiente le rompió la cabeza. Entonces, ¿qué es lo que le queda? Hacerle guerra al remanente. Y el Señor le permitirá por un poco de tiempo hacerle la guerra al remanente, así como lo hizo en el pasado. Pero lo bonito del tráiler que le mencioné ahorita, de Génesis 3:15, lo bonito de ese libro, de esa película que nos cuenta la gran controversia, es que ya usted sabe cuál es el final. La gente que le gustan las apuestas ve el caballo que más o menos parece fuerte y bien entrenado y dice, yo voy a poner mi dinero en ese porque parece que puede ganar. Pero nosotros no tenemos que apostar al azar. Usted y yo sabemos cuál es el caballo ganador. Entonces no tenemos por ninguna razón que estar aventurándonos con el perdedor. Vamos a poner todo nuestro recurso, todo nuestro empeño en el ganador, porque ya nosotros sabemos que el enemigo perdió. La hermana, creo que la hermana Neri tenía la hermana. Amén, gloria a Dios. Pensé que estaba levantando la mano para comentar. Entonces, para culminar, me gustaría que leamos otra vez una parte que nos lleva al carácter de Dios. Porque algunas personas piensan que esto se trata de una guerra entre dos enemigos, que uno está guapo con el otro. Y nosotros no somos el centro de la controversia. Nosotros somos personas que estamos en el terreno de la guerra. Como las personas civiles que cuando dos fuerzas poderosas se encuentran y están batallando y esos civiles están en medio de la guerra. Nosotros podemos aliarnos al ganador, pero la guerra, nosotros no somos la parte importante, aunque nosotros los seres humanos somos tan presumidos que a veces nos creemos el centro del universo. Aquí lo importante, vamos a ver qué es. Dios permitió en su sabiduría que Satanás prosiguiera en su obra hasta que el espíritu de desafecto se convirtiera en rebeldía. Era necesario que sus planes se desarrollaran por completo para que su naturaleza y sus tendencias quedaran a la vista de todo. Sus terribles consecuencias que resultarían en poner a un lado la ley de Dios. Conflicto de los siglos, en la página 551. Al condescender a tomar sobre sí la humanidad, Cristo reveló un carácter opuesto al carácter de Satanás, porque él se rebajó aún más en la senda de la humillación. Satanás había dicho que Dios era prepotente, que era déspota, que su ley no se podía guardar, que él quería obligarnos a adorarlo, que no nos daba libertad. Pero ¿quién ha demostrado que es prepotente, déspota, abusador, que quiere controlar, que maltrata a los súbditos cuando están bajo su poder? Él demostró que ese era el carácter suyo. Sin embargo, Cristo reveló cuál es su carácter. Oigan, ¿cuál es el carácter de Cristo? Hallado en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Hecho obediente hasta la muerte. No cualquier muerte. Muerte de cruz. Siendo él creador, poderoso, rey del universo. Se humilló hasta lo último. Ese es el carácter de Cristo. El carácter que había sido calumniado, ahora se demostró quién es el que es amoroso, compasivo, que no le interesa la adoración, sino que le interesa el amor. Él vino a demostrar que su carácter no es como Satanás le había dicho al universo. Él dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo
y los que están en la tierra y debajo de la tierra, y que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria del Padre. Ese es el carácter de nuestro Dios. Ese es el carácter que ha sido vindicado a través del sacrificio de Cristo. Y esa es la parte central de la gran controversia: vindicar el nombre de nuestro glorioso Dios. Que el Señor nos bendiga en esta mañana.